como que le pertenezco a Él. Yo soy de Dios, yo soy de Dios, yo soy de Dios. Su luz brilla en mí, yo soy de Dios, yo soy de Dios. Su amor habita en mí. Nombre está grabado en la palma de su mano. Él pronunció mi nombre y suyo soy. Yo soy de Dios, yo soy de Dios, yo soy de Dios. Su luz brilla en mí, yo soy de Dios, yo soy de Dios. Su amor habita en mí. La soledad no es para mí, la oscuridad no es para mí, el miedo no es para mí. Yo soy de Dios. La violencia no es para mí, la injusticia no es para mí, el odio no es para mí. Yo soy de Dios. Soy amor, soy bondad, yo soy luz, caridad. Yo soy de Dios. Soy amor, soy bondad, yo soy luz, caridad. Yo soy de Dios. Muy buenas tardes, hermanos, bienvenidos a su programa Somos hijos amados de Dios. Nos da mucho gusto compartir con ustedes esta tarde y pues qué mejor momento para reunirnos como hermanos en Cristo para compartir el mensaje que Jesús nos tiene preparado. Le saluda su hermana Pamela y me da mucho gusto acompañarlos. Hola, buenas tardes, hermanos. Ya después de mucho tiempo aquí sin venir al programa, ya gracias a Dios que me permite tener un programa con ustedes. Y pues bienvenidos como cada miércoles a las 7 de la tarde. Esperemos que se queden con nosotros este programa, que va a ser un programa muy interesante en donde vamos a aprender mucho acerca del amor y de la palabra de Dios. Mi nombre es Valeria Molina y estoy encantada de estar aquí con ustedes y esperemos que se queden. Buenas tardes, hermanos, aquí muy gustoso de compartir un miércoles más con ustedes y con la hija pródiga, literal. Literal. Y pues nuevamente ansiosos de compartir un poco de la palabra de Dios y los comentarios de unos humildes servidores. Así es, le damos la bienvenida otra vez a nuestra hermana Valeria, que ya se reincorpora a las actividades de los miércoles dentro del programa de Hijos Amados de Dios. Bienvenida, Vale. Y Muchas pues, gracias. para comenzar el programa, les recordamos a nuestros hermanos que nos pueden acompañar en la transmisión que está en la página de Parroquia Señor San José, y también nos pueden escuchar a través de Radio Crisol de la Alegría, que es una página en Facebook y también es una aplicación por internet para escuchar los programas, y también nos pueden sintonizar a través de la 88.5 FM. ¿Y qué les parece si para comenzar hacemos nuestra oración? Bueno, hermanos, nos ponemos en presencia del Señor, nombre Del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Padre, por tu amor tan grande, que nos muestras en todo lo creado. Gracias, Jesús, por enseñarnos el valor de la amistad al morir en la cruz. Gracias por vencer al pecado y así traernos la salvación. Gracias al Espíritu Santo, que siempre nos ilumina para poder seguir dando testimonio de que somos hijos amados de Dios. Amén. Amén. Y pues en este programa, como lo vieron al inicio, vamos a hablar, como siempre, del mensaje de Jesús, escuchar el Evangelio y reflexionarlo, pero ahora vamos a aprender algo acerca que nosotros como cristianos católicos debemos de tomar en práctica para ejercitar nuestra oración y ejercitar nuestra relación con Dios. Y es acerca de la lección divina, en la cual, por medio de unos pasos, pues nos ayudará a comprender mejor la palabra de Dios y sobre todo a vivirla. Pero más adelante vamos a aprender de este tema. Los invitamos a que se queden en el programa. ¿Y qué les parece si comenzamos con el Evangelio del día de hoy? El día de hoy Jesús nos habla a través de Lucas, del capítulo 7, del versículo 31 al 35. Esto dice el Señor. Y añadió: ¿Con quién compararé a los hombres de esta generación? ¿A quién se parecen? Se parecen a esos muchachos que se sientan en la plaza y unos a otros gritan este refrán: hemos tocado la flauta y no han bailado, hemos entonado lamentaciones y no han llorado. Porque vino Juan el Bautista,
que no comía ni bebía, y dijeron: está endemoniado. Viene el Hijo del Hombre que come y bebe, y dicen: ahí tienen a un comilón y a un borracho, amigo de los recaudadores de impuestos y pecadores. Pero la sabiduría ha quedado acreditada por todos los que son sabios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues en el Evangelio que acabamos de escuchar de San Lucas, lo comentábamos antes del programa, tal vez ya lo hemos escuchado, pero no lo recordaba, y al leerlo pues me sorprende en el primer momento del Evangelio la parábola que hace de estos niños que juegan, que por cierto, ese momento pues parece como que si los niños se sintieran fracasados de las acciones que hayan hecho. Pues dice que están tocando la flauta y no bailan, y están tocando canciones tristes y no lloran. O sea, como que el objetivo no se cumple según la percepción de aquellos muchachos o de aquellos niños. Y es la comparación, pues ya cuando hablan acerca de Juan el Bautista y cuando hablan de Jesús, que es el Hijo del Hombre. Pero ¿por qué critican esto de ellos cuando estaban cumpliendo la voluntad del Señor? Porque para los judíos eso ya lo tomaban como un fracaso, como algo que no está bien, porque cuando las cosas, a veces nos ponemos así nosotros, cuando las cosas no son a mi parecer, yo digo, va a fallar ese plan, les va a salir mal, eso no es como lo estábamos pensando, y nos volvemos muy egoístas porque pensamos solamente que eso, nuestras ideas o nuestra opinión es lo que debe de sumar, y que incluso dentro de nuestras comunidades, en el apostolado el que estamos haciendo, nos comportamos de la misma manera. En vez de unirnos, creamos división. ¿Por qué? Porque no me gusta cómo piensa el hermano, o no me gusta cómo piensa el sacerdote, no me gusta cómo está dirigiendo esto, y empiezo a crear división porque empiezo a criticar, y que esto no me parece, y porque cambió el horario de la misa, y porque el otro. Entonces, en vez de saber que es un plan de Dios, de saber que está cumpliendo su voluntad y me puedo apegar a eso, quiero hacer mi voluntad y quiero hacer lo que a mí me parece correcto. Entonces, de esa manera nos comportamos como aquellos judíos que estaban criticando a Juan el Bautista, que estaban criticando a Jesús, porque de esta manera pues solo ven su parecer, lo que los fariseos o los sacerdotes hacían en ese tiempo, que ciertamente Jesús no iba a hacer lo que ellos pensaban, porque no pensaban de la manera en la que Jesús tenía, que tenía amor por los pecadores, por los más rechazados. Él se acercaba, y claro que nunca iba a ir con el plan de estos hermanos que lo criticaban. Así es. ¿Víctor? ¿Ah, yo? Creí que teníamos un orden. Bueno, ok. Vamos a seguir el orden. Pues fíjate que me gustó mucho con lo que concluiste, Pame, porque fue justamente lo que a mí me llegó más del Evangelio el día de hoy, ya que cuando Jesús menciona que a él lo toman como un comilón y un borracho, amigo de los recaudadores de impuestos y pecadores, aquí vemos claramente cómo Jesús nunca excluye, nunca limita, al contrario, él siempre como que busca amar a todos por igual. Ahí podemos ver que aun cuando nosotros somos totalmente imperfectos, él no busca esa perfección, sino al contrario, su misericordia da esperanza a que somos totalmente como recibidos por él, y él busca también que nosotros nos acerquemos, y eso creo que es lo que más me impacta a mí en mi vida, porque yo lo he visto como en los grupos, en los apostolados en los que hemos estado, pues nunca falta la persona que no pone el 100. Ya sabemos que unos damos el 50, otros el 70, otros el 100. Pero luego llega alguien que a lo mejor como que, si todos tenemos una manera de trabajar, llega alguien como que nos saca de nuestro ritmo, y nos preguntamos, ¿y él por qué viene? O si viene, ¿por qué no aplica lo que aprende? ¿O por qué no vemos un cambio en él si está sirviendo a Dios, si está en el camino de Dios? Y pues nos encontramos con todo tipo de personas que a lo mejor acaban de llegar, que están pasando por situaciones difíciles y que se les hace muy complicado aplicar este evangelio a su vida. Y pues aquí es donde
muchas veces cuando nosotros ya tenemos un conocimiento previo, queremos que también se comporten de la misma manera y que rápido se integren como nuestras actividades del diario y que se acoplen a nuestro ritmo, y pues no siempre eso aplica. Y aquí vemos cómo en ocasiones, dependiendo de qué tanto crecimiento espiritual tengamos, también nosotros los acercamos o hacemos esa división. Y pues Jesús aquí claramente en este evangelio nos dice que hay que dejarnos de ese tipo de cosas, hay que seguir su ejemplo, ya que Él, a pesar de nuestras imperfecciones, Él busca, Él se acerca con las personas que realmente lo necesitan. Es como también en la palabra escuchábamos de que ¿quién necesita a los médicos, los sanos o los enfermos? Pues obviamente los enfermos. Entonces aquí también nosotros entraríamos en el papel de incluir a todas las personas que no son iguales a nosotros, sean pecadores, sean injustos, sean personas que realmente no conocen de Dios, así como también a las personas que conocen, pero que a lo mejor se les complica un poquito seguir la vida o los mandamientos de Jesús. Y pues esto también me recuerda a otro tipo de ejemplo, que ahora que lo remontamos más o menos a esta situación que estamos viviendo en México, en el sismo, que se ha estado como que mucho ese tema en las redes sociales y eso, como aquí también en este tipo de catástrofes mucha gente está respondiendo al llamado de auxilio, de que hay mucha necesidad tanto material como de apoyo, de voluntariado. Y pues realmente aquí es ayudar a todos parejos, no te vas a poner a hacer distinciones. Si ves que muchas personas, 50 personas están sepultadas bajo escombros, no vas a ponerte a decir, mira, él es un corrupto político, esa persona es una pecadora, esa persona es cristiana, es musulmana, es cualquier tipo de distinción. No, al contrario, o sea, aquí se trata de ayudar a todos por igual, y creo que esto es lo que más me gusta de la actitud con la que trata de ejemplificarnos Jesús, ya que la fe, lejos de alejarnos, debería de unirnos. Así que, pues ese fue mi mensaje del Evangelio del día de hoy. Bien largo, disculpa, Víctor. No hay problema. No. Es que me espantas porque teníamos un orden. Ay, Bueno. lo siento. Es que ando de pródiga, se me va la onda. Olvido el orden. Anda con toda la actitud porque Ando después con ahí todo toda la serio. actitud. No, hermanos, pues. Bueno, hermanos, a mí, en lo particular, muchos puntos, me gusta cuando dice Jesús que no sabe cómo hablarles. Dicen que son como niños. Tocamos la flauta y no han bailado. Cantamos canciones tristes y no han llorado. O sea, a mí me recuerda, no sé, por ejemplo, Juan el Bautista, pues te hablaba mucho al arrepentimiento, del sacrificio y todo eso. O sea, sería como que la música triste y no le hacían caso a algunos. Viene Jesús y te habla del perdón y que lo sigan y tampoco le hacen caso. Entonces dice Jesús, ¿cómo le hablamos? También otro punto es de que pues uno que está en apostolados o actividades, es a veces difícil deslindarse como del sentimiento del de que qué dirán de mí. O sea, ¿seré algo bueno para las personas o seré malo para las personas? O ser importante, simplemente el de, pues me gusta estar aquí y hacer esto para que me vean, para que yo sobresalga sobre los demás. Y cuando eres así, pues ¿cómo? Llamas mucho a las críticas. Porque si mira, este hermano quiere lucirse y todo eso. Inclusive, aunque no te quieras lucir, como que estás lleno de críticas. Entonces aquí como que el evangelio es de que, bueno, lo que me dice a mí, es de que muchas veces nosotros, nada nos llena. Como dices tú, llega un padre nuevo y que cambie la hora de la misa, no me gusta. Llega el nuevo y dices, no me gusta esa actitud, no me gusta. O sea, o lleva... No le incluyo. O nos saca de nuestra zona de confort de que estamos acostumbrados con una nueva idea y te dices tú, nunca lo hemos usado en años, o sea, no va a funcionar ahorita porque llegas tú. O sea, son esas que en vez de que ponemos a ayudarles al hermano, o sea, es decir, tiene un buen mensaje, o sea, dejarnos de nuestro egoísmo, porque a veces siempre creemos que tenemos la razón, llega alguien nuevo, vamos a decir, él está mal. Pero a veces hay que ponerse a pensar, a lo mejor yo estoy mal y ese hermano tiene la razón. Por eso yo cuando veo ideas atenuantes o distintas a mi manera de pensar, siempre lo veo como que dos maneras, o sea, una donde tengo la razón y la otra donde no la tengo. Y ver así como que un punto medio y hablar con el hermano y todo eso. Pero entonces aquí que nos invita Jesús, o sea, dejarnos de la crítica e irnos por lo más importante que es evangelizar. No hay que olvidar que estamos del mismo bando, o sea, estamos siguiendo a Cristo, entonces vamos junto con Cristo y el hermano hacia su voluntad. Así es, y que acompañando el mensaje de ustedes cuando
Vale hablaba de que a veces no somos tolerantes al paso que van nuestros hermanos al hacer apostolado, que queremos que todos vayan al mismo paso y si uno de ellos pues no va, o lo ayudo o lo hago a un lado, porque a ver, tú no avanzas y los demás sí. Y si supiéramos que ellos son los que más necesitan de este crecimiento, de acompañarlos a que sigan a Cristo, nos estamos deslindando de esa tarea y que así como Jesús se encontraba con los que más necesitaban, aunque lo criticaran, aunque le dijeran, pero era algo que hacía con amor, pues es una invitación para que nosotros también nos acerquemos con aquellos hermanos que más lo necesitan y que aunque no vaya a ser del agrado de todos y se nos vaya a cuestionar, si es algo que nos lleva al amor de Dios, es algo que estamos haciendo bien. Si a lo mejor nos va a hacer ruido las críticas y me va a hacer dudar si estoy haciendo bien o estoy haciendo mal, vamos a preguntarnos si lo que voy a hacer me va a acercar más a Dios o si lo que estoy haciendo lo haría Jesús, y si es un sí, pues es claro que estamos cumpliendo la voluntad de Dios, que llevemos a la práctica esto para que no hagamos caso de las críticas de algunos hermanos que pues lamentablemente no les vamos a dar gusto siempre. Además, recordando con lo que comenzabas a decir ahorita de que separamos a las personas, recordemos a la oveja perdida, la parábola, o sea, nos habla como el pastor en representación de Jesús, como deja a todas las 99 por ir en busca de su oveja perdida. Asimismo, nunca vemos que Jesús busque como tener un círculo de personas perfectas, sino al contrario, nos busca como ese círculo de personas imperfectas que tienen limitaciones, que tienen errores, fuera de a lo mejor de tener muchas capacidades, a los más débiles, a los más cansados, a las personas que más lo necesitamos, a esas son las personas que busca llamar aún más. Así es, y pues quedémonos con este mensaje del Evangelio y pues les compartimos nuestra humilde reflexión, pero igual invitamos a que nuestros hermanos que leyeron el Evangelio o lo escucharon, pues nos compartan su reflexión a través de los comentarios en la página en Facebook. Así es. Vamos a un canto y enseguida regresamos. Jesús, mi corazón, toda mi vida se postran ante ti. Jesús, a nada temeré. Si conmigo vas, nada imposible es. Tu victoria está al final. Tu amor a mí me ha rescatado. Quiero gritarlo, quiero gritarlo, quiero gritarlo. ¿Quién venció? Es Dios resucitado. Voy a anunciarlo, voy a anunciarlo, voy a anunciarlo. Vengan, cantemos, que Él es el Rey nuestro Señor. Jesús, el soberano, el que murió y resucitó. Jesús, a nada temeré. Si conmigo vas, nada imposible es. Tu victoria está al final. Tu amor a mí me ha rescatado. Quiero gritarlo, quiero gritarlo, quiero gritarlo. ¿Quién venció? Es Dios resucitado.
Estamos de vuelta en su programa. Somos hijos amados de Dios. Les recordamos los medios de contacto, hermanos. Estamos a través de la página en Facebook de Parroquia Señor San José, donde los invitamos a que dejen su reflexión del Evangelio o del tema que vamos a tratar en este momento. También le enviamos saludos a nuestros hermanos que nos están escuchando a través de este medio o de la aplicación. Saludos al Padre Mariano, saludos a Adriana Rubio. ¿Hay más saludos? Ivette Villarreal. Ivette Villarreal también. Sí, a Gema Moreno que nos escucha, Claudia Sánchez, Laura y Benjamín Hernández, Yolanda Macías, María Elena López, Ivette Villarreal de nuevo y Ale Garza. Muchísimas gracias por sintonizarnos y por acompañarnos en el programa. Sí, también en los comentarios, pues, si han participado en una lección divina, pues dejen ahí como cómo se han sentido, qué es lo que les gusta, su experiencia. Así es, y bueno, entrando a este tema que íbamos a compartir acerca de la lección divina, y es que este método para orar es muy antiguo y es algo que nos ayuda a nosotros como cristianos católicos a comprender las Sagradas Escrituras, a poder orar de esta manera. En algún tema que nos compartía el Padre, nos invitaba a que aprendiéramos a orar. Y era algo que se nos complicaba mucho, ya ves que les dicen, haz tú la oración y no encontramos las palabras para hacer una oración. Es decir, ¿por qué no? Pues no está como, mis palabras no las tengo aquí como para expresarlas. Bueno, porque así como del ejercicio hay que ponerlo en práctica para tener una condición física, también hay que, al momento de orar, hay que tener una condición orante, por así decirlo. Espiritual. Espiritual, en la que a través de la palabra de Dios será el medio para ejercitarnos. Si no leemos la palabra de Dios, no habrá otra manera en la que nuestras palabras y el Espíritu nos ayuden a poder orar y tener esta mejor relación con Dios. La lección divina es una manera en la que nos puede ayudar y lo podemos tomar también como es un método en el que nuestra mamá María lo llevaba a la práctica, porque ella escuchaba, ella era oyente de la palabra que su hijo decía, la escuchaba, la meditaba y la llevaba a la práctica. Sabíamos que María pues todo lo guardaba en su corazón y lo meditaba. Entonces podemos tomar esta lección divina como que ella fue una de las pioneras de ponerla en práctica. Pioneras. Cuando el beato, un cartujo, fue quien escribió estas etapas importantes en las cuales podíamos comprender mejor este mensaje. Y este consta de 4 momentos. El primero es la lectura, el segundo la meditación, el tercero la oración y el cuarto la contemplación, que del cual va también acompañado de la acción. Sabemos que no todo es contemplar al Señor, sino también es llevar a nuestra vida diaria, a la acción, lo que aprendemos, que igual no podemos hacer pura acción, puro trabajo y no tener este momento de contemplación. Y pues vamos a ir explicando paso por paso para que pues podamos ponerlo en práctica. El Papa Francisco nos decía en un artículo que no es tan fácil, pues, bueno, aprendí hoy de la lección divina y ya lo voy a hacer hoy y quiero comprenderlo al 100, que también es algo que tenemos que llevar a la práctica si se puede diaria, pero pues por algo se empieza. Peor hubiera sido que pues nunca consultemos qué nos dice Jesús en su palabra. Hay algunas maneras de hacerlo, una de ellas es el Evangelio del día o las lecturas del día que podemos tomar. Otra es pues tener nuestra Biblia cercana a nosotros y pues a diario o varias veces al día podamos consultar alguna cita bíblica o algún evangelio. De hecho, también venden libritos que se llaman 15 minutos de oración, 5 minutos, no recuerdo bien. Los 5 minutos. Ajá, y ahí viene pues el evangelio explicado. Y las lecturas también. Intenciones también, está muy padre. Sí, también hay que recordar que la palabra de Dios es palabra viva, o sea, aunque fue escrita hace siglos, sigue dándonos un mensaje, de hecho, personalmente a cada uno de nosotros cada vez que leemos la Biblia. Y de hecho, pues estos pasos de la lectura orante nos ayudarán. Y antes de comenzar estos 4 pasos,
nos invitaba el Papa Francisco que cuando lo fuéramos a poner en práctica, pues siempre invocáramos al Espíritu Santo, que en nuestra oración invocáramos en especial al Espíritu Santo, que nos ayudara a abrir nuestra mente, nuestros oídos, nuestro corazón, para que este mensaje pues pueda llegar hasta el fondo de nuestro corazón. Exacto, porque de hecho la Biblia fue escrita por obra del Espíritu Santo, o sea, iluminaba al que lo estaba escribiendo y es palabra de Dios. Entonces, ¿cómo vamos a leer el mensaje del Espíritu Santo? Pues llenando el Espíritu Santo con el don del conocimiento y ver qué es lo que nos está diciendo. Y tratar de buscar también un lugar adecuado, porque si tengo mi celular conmigo, la televisión encendida y hay mucha gente, pues no sé, estoy en la sala de mi casa y hay ruido, hay todo, pues es un poco complicado buscar este momento especial de silencio y que nada nos vaya a interrumpir para pues comenzar este proceso de oración. ¿Y el primero de ellos? Sí, vamos a tener 4 partes de esta lectura en la que nosotros vamos a tener como una profundización en la palabra, y la primera se llama Lectio, que pues es básicamente la lectura de qué nos dice el texto bíblico en sí mismo. Y aquí hay que leer y releer y a lo mejor leer hasta una tercera vez el texto bíblico que hayamos seleccionado, y no simplemente darlo por conocido. Si alguna vez ya habíamos escuchado quizás un evangelio en alguna misa o ya previamente ya lo habíamos leído en alguna otra reflexión, no nada más quedarnos con esa simple impresión, sino al contrario, darles una leída, otra, hasta que quizás nos llegue de manera diferente en una perspectiva que ya no habíamos visto antes, sino una nueva, o quizás hasta entenderlo bien, como por decir el evangelio del día de hoy, en donde lo reflexionamos hace unos momentos, pues realmente para mí se me hizo un evangelio difícil, porque no lo había escuchado antes y a la primera vez no lo entendí. Entonces, no creo ser la única y creo que en la mayoría de los evangelios, como por decir, evangelios que quizás tienen palabras un poquito rebuscadas, como los evangelios de Juan, quizás ahí tendríamos que darle una que otra leída para tener como un poquito más claro el mensaje. Y ya dependiendo del tipo de pasaje bíblico, va a serle una lectura más provechosa si atendemos bien, entre otras cosas, a las palabras que mencionan, a los personajes que aparecen, al mensaje que dicen o lo que hacen, qué es lo que sucede, y descubrir ese mensaje que nos busca transmitir. Como por decir en el evangelio que escuchábamos, ahí mencionaba Jesús, por decir, ponía un ejemplo de unos niños, de una comparación a los muchachos que dicen este tipo de cosas. También mencionaba a Juan el Bautista y también se mencionaba a sí mismo y a la gente cómo lo veía por fuera. Y pues estas situaciones ya nos llevan a una lectura más atenta e inteligente del texto. Así es como nosotros ya en esta primera parte ya logramos entender, captar el mensaje, y ahora sí vamos a ir al segundo punto donde vamos a profundizar un poco más. Sí, y aparte cuando estamos en esa parte de la lectura, a veces hay textos que ya habíamos leído y en vez de poner atención, estás retomando el de, ¿qué me había dicho la lectura hace un año? Y luego te quedas, déjame lo repito porque estaba muy chido para sorprenderme a mis hermanos y todo eso. Y mientras tú estás pensando eso, ya pasó la lectura. Entonces no pusiste atención. Entonces aquí como que este punto es de que pon realmente atención. De hecho yo cuando practico la lectura divina o cuando estoy leyendo, primero le doy como que una leída rápida, busco las palabras que no entiendo, agarro mi diccionario y todo eso. O por ejemplo, si no sabes quién es Juan el Bautista, pues lo buscas, investigas y ya vas teniendo como que un conocimiento y luego ya después te vas punto por punto para entenderle un poquito más. De hecho así fue que la lectura de hoy, porque como tú tampoco la había leído. Sí. Bueno, a lo mejor tú lo había leído pero sin atención. Estaba un poquito como diferente. Exactamente. Y esto que lo mencionas, Valeria, que el primer punto es la lectura, pues que, como lo decías tú también, Víctor, no bloquearnos a decir, ya la escuché, ya me la sé, escuché la homilía del Padre, sí me quedó muy clara.
la palabra de Dios está tan llena de enseñanzas que una vez que la vayamos a leer nos va a decir una cosa, pero a la siguiente nos va a decir otro mensaje distinto. Siempre es tan abundante que no terminaríamos de aprender todo lo que Jesús nos quiere decir en su palabra. Entonces, que estemos muy abiertos a recibir este mensaje y que si ya lo he escuchado una vez, hoy me va a decir algo diferente. Nunca va a ser igual. Exacto. Y nunca lo voy a recibir de la misma manera, porque nosotros también debemos estar en ese crecimiento y si a lo mejor cuando le escuché pues no me sentía tan cerca del Señor y no me dejaba guiar por el Espíritu Santo, bueno, ahora sí, ahora ya estoy más dispuesta y ya puedo comprenderlo mejor. Y que de este punto también al leerlo, pues si nos ayuda el anotar algunos personajes de la Biblia que salen ahí, o si participa Jesús en esta lectura, bueno, es Jesús. ¿Quién más estaba? Juan el Bautista lo menciona, pero ¿a quién le dice esto? ¿O a quién se refería con esto? Si esta lectura no nos dice mucho de un versículo a otro, podemos leer versículos anteriores o posteriores que nos ayuden a complementar este mensaje para que no nos quedemos muy cortos en lo que nos dice ese evangelio. Pues ampliamos un poquito los versículos para saber el antes y el después. Esto nos lo enseñaban también en la clase de Biblia, que era una manera también para poder comprender este mensaje. Y como andamos bien estudiados, pues hay que recordar también que no nada más la palabra de Dios nos va a hablar de una simple manera, nos va a hablar de hasta 4 maneras distintas donde de manera personal nuestro mensaje nos va a llegar de acuerdo al contexto en donde nosotros nos encontremos. Como menciona Pame de nuestro crecimiento espiritual, también quizás estamos pasando por situaciones muy diferentes a las que estamos pasando, por decir, hace un año o hace 3 días, hace 5 meses, y siempre va a haber como una manera diferente de captar el mensaje de acuerdo a nuestras experiencias y de acuerdo a cómo lo escuchemos, a de quién lo escuchemos y demás. Exactamente. Y aparte pues hay que poner atención porque pues el sacerdote como que prepara la homilía para todos en general, o sea, no se puede ir uno por uno. Entonces cuando vas a misa pues es conveniente como que llegando a tu casa leas el evangelio y a ver qué te está diciendo a ti Jesús. Pero a eso vamos en los siguientes puntos. Así es. Y el segundo Spoiler. de ellos es la meditación. Ya llevamos el primero, Falta que es el de Rudy, ¿no? los puntos. El primero de ellos será la lectura. El segundo es la meditación. En este punto ya nos vamos ¿Ah, sí? a adentrar a la lectura. Y es la manera en la que podremos cuestionar la palabra de Dios en cuanto ¿qué me está diciendo a mí? No qué le dijo a los discípulos, ni qué le dijo a Pedro o a Juan. No, ¿qué me dijo a mí este mensaje? Una manera que nos ayudaban nos decían que podríamos profundizar más, es que cuando mencionara a Jesús le dijo a Pedro que pusiéramos nuestro nombre al estarlo meditando, para que, le está diciendo esto a Pamela, o le está diciendo esto a Víctor, o la manera en la que nosotros lo estemos leyendo, que ya estemos en ese lugar, en ese momento, y a la luz del Espíritu Santo, pues vayamos descubriendo, y a través de unas preguntas, pues vayamos desmenuzando más este mensaje. Y estas preguntas pues son un ejemplo que podemos tomar. La primera de ellas es: ¿qué me dice el evangelio que he leído? ¿Qué me dice Jesús en su palabra? ¿Cuál es el mensaje? Si son muchos, puedo tomar solo uno, porque pues, no voy a abarcar tantos mensajes, o si enseña varios valores, pues solamente tomar uno en específico. Tal vez un versículo en especial que haya sentido, que llegó a mi corazón, y pues de esa manera pueda interpretar el mensaje. El segundo es: ¿cómo ilumina mi vida? ¿De qué manera lo llevo a mi vida? Y sé que es como cuando dicen, me está cayendo el saco, o esto es para mí. Bueno, de esta manera, ¿cómo está iluminando mi vida? Y la tercera es: ¿qué rasgos de Jesús encuentro en él? Ya que sé que me está llegando este mensaje, ¿qué rasgos de Jesús tiene y que yo pueda tomar para llevarlos a la práctica? Es decir, ya sé qué rasgos tiene Jesús, pero ¿cuáles son los que yo tengo que cambiar para que Jesús
esté en mí, para que yo haga vida esta palabra de Jesús. Y el tercero, ¿qué mensaje particular Dios me quiere hacer llegar? Cuando estamos de verdad dispuestos o dóciles al Espíritu Santo, el mensaje nos llega súper claro y nos dice así tal cual: Pamela, esto es lo que tienes que cambiar o esto es lo que tienes que hacer. Entonces, hay veces somos nosotros lo que no queremos profundizar en el Evangelio para no descubrir qué es lo que nos quiere decir Jesús. Nos quedamos nada más como que, sí, regañó a Pedro otra vez y le dijo que eso no era así. Y ya, pero ese mensaje era también para mí, pero no quiero profundizar porque no quiero descubrir la misión que Jesús tiene para mí. Entonces, este segundo paso, que es la meditación, nos ayuda a adentrarnos a este texto bíblico que estamos leyendo y por medio de estas 4 preguntas nos lo podamos ya interpretar mejor para llevarlo a la práctica en nuestra vida. Sí, y uno de los mensajes del Evangelio del día de hoy sería como que al principio, ¿qué tiene que hacer Dios para llegar hacia ti? O sea, por ejemplo, con Moisés, pues salvó al pueblo. ¿Qué pasó también después con Juan por la conversión? Con Jesús murió por nosotros para la salvación. Pero aún así, algunos hermanos o nosotros mismos a veces no hacemos caso a Jesús. Entonces lo que nos diría el mensaje sería, ¿qué más tiene que hacer Dios para que le hagamos caso? O sea, como decía, el de ponen música y no bailan los niños, ponen música triste y tampoco lloran. Entonces, ¿qué más tiene que hacer Dios si ya se entregó a su Hijo único para amor hacia nosotros? Y la otra que también sería un mensaje de Dios es de que nos la pasamos criticando o haciendo. O sea, cuando hay un evento, nos la pasamos en redes sociales o hablando detrás del hermano, criticando, diciendo le está haciendo mal esto, no creo que vaya a triunfar. O no critico y lo apoyo para llegar a la palabra de Dios. Entonces aquí el mensaje también aparte de la meditación, es qué mensaje me está diciendo hoy en día Dios. O sea, como que ese regaño, como dices tú, que te caiga el saco. El de me la paso criticando al hermano o ayudo al hermano. Así es. Y pasamos al tercero. El tercer punto. El tercer punto, que es el de la oración. Ya después de leído el texto y meditado, es como si te mandan un mensaje por WhatsApp, lo lees y dices tú, bonito, y lo guardas. Como que el típico visto que hoy día dicen. Entonces, ¿vamos a dejar a visto a Dios? No, o sea, Él nos está dando un mensaje y le tenemos que dar una respuesta. Decirle, Dios, ¿sabes qué? Sí, o sea, me llegó tu mensaje de que me la paso criticando y tienes razón, o sea, se critico al hermano y no le ayudo. Yo me propongo, Dios, a no criticar más y a entender al hermano, porque a veces son malentendidos o sentimos que nos están atacando porque son distintas maneras de pensar. Entonces decir, Dios, ayúdame a ver qué es lo que me cae mal o por qué soy así con el hermano. Casi siempre dicen que cuando te cae algo mal de alguien es porque así eres tú en lo profundo y no te das cuenta. Sí, es como algo así como proyección. Sí, Le dicen como proyección. una teoría de proyección en la que tú ves en los demás lo que tú tienes, lo que tú eres o lo que tú rechazas, ese tipo de cosas. Exactamente. Y aparte, si está algo sucio, tú si le pones más lodo, ¿lo vas a limpiar? Pues no. O sea, tu lodo son las críticas, entonces no le vas a ayudar. Entonces, en vez de criticar al hermano, ayuda al hermano, o sea, límpiale con agua, con jabón. También hay que hacer una oración a Dios, o sea, como que decirle, gracias Dios por este mensaje, me llegó, o sea, estaba en un momento difícil en mi vida, ya no quiero ser así, ya no quiero criticar al hermano, ayúdame Señor porque yo soy débil. O sea, hay que reconocer que nosotros somos débiles, ocupamos del Espíritu Santo, de Dios. El Espíritu Santo nos da la fuerza, Jesús es el ejemplo vivo, porque todo lo que dice Jesús, Él lo hizo hasta el último pie de la letra. Y de hecho, algo que olvidé mencionar ahorita que estábamos diciendo de la meditación, es que hay que recordar que Jesús nos habla a través del silencio y también nos habla a través de nuestra conciencia. Y muchas veces es donde ahí como que patinamos un poco y era como relacionado a lo que hablabas tú, Pame, en que no queremos ver o no queremos escuchar lo que realmente nos quiere decir la palabra. Ajá. Entonces también hay que estar bien dispuestos en silencio y escuchando lo que Jesús nos quiere decir para ya poder hacer una correcta oración. Porque en ese caso, ¿cómo vamos a dar gracias? ¿Cómo vamos a lo mejor pedir perdón? ¿Cómo vamos a tener como esa humildad para reconocernos débiles y pedirle al Señor lo que nos hace falta? Sí, no hay mejor oración en la que nosotros reconozcamos nuestra pobreza y nos pongamos en manos del Señor.
que tengamos ese deseo de cambiar y de ser como Jesús y que le pidamos su ayuda. Ya comprendí, Señor, tu mensaje, ya sé que quieres de mí, pero ayúdame porque yo no puedo. Yo no puedo, soy débil, como lo decías, y que de esta manera en la oración, ya cuando hayamos leído, cuando hayamos meditado, pues llevemos a la oración y nos entreguemos al Señor, reconozcamos nuestra debilidad y que sea Él quien trabaje en nuestro corazón. Vamos a escuchar un canto y enseguida regresamos con este tema. Mi corazón está completo contigo, le has dado mi vida sentido, eres mi tesoro, mi más fuerte motivo de respirar, creer y volver a caminar. Mi todo te daré, de alguna manera te quiero corresponder, vivir para ti, vivir para ti. Siempre, siempre estarás, de la mano tú me llevarás. Siempre, siempre estarás, tu favor me cubrirá. Siempre, siempre estarás, de la mano tú me llevarás. No me dejarás, conmigo tú estarás. Oh, Mi corazón está completo contigo, le has dado mi vida sentido, eres mi tesoro, mi más fuerte motivo de respirar, creer y volver a caminar. Y todo te daré, de alguna manera te quiero corresponder, vivir para ti, vivir para ti. Siempre, siempre estarás, de la mano tú me llevarás. Siempre, siempre estarás, tu favor me cubrirá. Siempre, siempre estarás, de la mano tú siempre me llevarás. No me dejarás, conmigo tú estarás. Si estás conmigo yo no debo temerle nada, pues mi refugio es tanto amor en tu morada. Confiada viviré, en tu paz descansaré. Siempre, siempre estarás, de la mano tú me llevarás. Siempre, siempre estarás, tu favor me cubrirá. Siempre, siempre estarás, de la mano tú siempre me llevarás. No me dejarás, conmigo tú estarás. Mi corazón está completo contigo, le has dado mi vida sentido. Quiero un elote. Estamos de regreso en su programa, hermanos. Somos hijos amados de Dios. Sí, quiero un elote. Elote Sánchez, patrocínanos. Y muchas gracias a las personas que nos acompañan en la transmisión en vivo. Yo le quiero mandar un saludo a mi papá y a mi mamá que nos acompañan, nos sintonizan. Les mando un beso. Igual a mi hermano que anda jugando fútbol. ¿Y ustedes? ¿Algo más? ¿Hay saludos? Saludos a mi mamá y a mi hermano. No hay saludos. Saludos a mi mamá y a mi papá y a la señora Diana Rubio, que nos dice muy bien, Víctor, aplicando los conocimientos de la clase de Biblia, como siempre dándonos rating. Me sonrojas, Adriana. Saludos a Ramón que está en En los la cabina. controles, muchísimas gracias, Ramón. Si por falla el tus- audio ya saben quién fue. Gracias por tus cumbiones. Y pues, perdón, cantos. Y pues ya regresando a retomando los 4 puntos de los que estábamos comentando hace un momento. si los podemos recordar, vale, nada más. Sí, el primero, la lección, la lectura. El segundo, la meditación, La tercera, oratio, la oración. Y ahora vamos a la cuarta, donde vamos a hablar de la contemplación y acción. Contemplatio et actio. Y pues Monedita aquí, de estuche, o sea, hasta ya latín. sabes, latín también me aviento de todo lo que quieras. ¿Dónde lenguas? Ya. ¿Ves? Y pues,
un poquito retomando la oración, hay que recordar que orar es dejarnos transformar ya por la palabra. Y ya transformando nuestro corazón, ya como reblandeciéndolo un poquito más, ya es cuando podemos entrar en la contemplación y saber qué aspecto del misterio de Dios en su palabra hace arder en amor nuestro corazón y nos lleva a la conversión. Porque sabemos que el amor de Dios es un total misterio que nuestra humanidad no logra comprender en nuestra razón, pero pues podemos sentir realmente en nuestro corazón ese amor donde recibimos todas las bendiciones y podemos escuchar también mediante su palabra todo lo que quiere que cambiemos. Y pues ya con recogimiento interior, ponernos en el texto, poner en nuestro corazón el texto, buscando contemplar y disfrutar este misterio presente en la palabra y mirar con nuevos ojos a Dios y a nosotros mismos y mostrar en nuestras acciones del amor al Señor y a nuestros hermanos el cambio que Dios ha actuado en nosotros. Demostrar sobre todo que esto no simplemente se va a quedar en una lectura, en una meditación, en una oración y pues que ya ahí quedó, ¿no? No, al contrario, llevarlo a la práctica, que quizás va a ser lo más difícil, porque pues sí podemos leer las lecturas una que otra vez, podemos intentar buscar qué sentido tiene, podemos hacer una petición, una oración, un agradecimiento, pero ya llevarlo a la vida, pues ya nosotros como dejándolo más por decir, nuestro trabajo, nuestra escuela, llevándolo a la práctica ya es mucho más difícil, ya que pues ahí nos encontramos con un mundo en el cual no nada más se dejan llevar por la razón, sino también muchas veces por el pecado también. Entonces pues hay que ir como que contra viento y marea hacia el mundo y llevar pues la palabra de Dios ya hecha práctica, ya hecha vida. Como por decir, ahorita que leíamos el Evangelio, escuchábamos que pues no siempre atendemos como a las personas que son diferentes a nosotros, sino que la mayoría de las veces pues las hacemos a un lado, no las incluimos y pues dejamos que sus limitaciones que no nos como que junten, ¿no? Ujú. O sea, que no los juntemos. Que los hagamos a un lado, que creamos división. Discriminar y así. o Sí, así es. discriminación. Entonces, perdón. Entonces, pues aquí también vemos cómo en la contemplación ya de este evangelio, pues nosotros también hay que ponernos en ese lugar del evangelio y decir, bueno, pues si yo quizás hice esto, ya puedo ser diferente, ya puedo actuar de una manera en la cual yo también puedo incluir a las demás personas que piensan diferente a mí, a las demás personas que quizás actúan también diferentes, que tienen otro tipo de justicia a lo mejor a la que conocemos de parte del amor de Dios, y pues también actuar como Jesús nos invita y sobre todo con esa fe y con ese amor cumplir en vida la lectura que tuvimos en reflexión, ¿no? Exacto. Pues de hecho hasta Jesús decía que el hermano que predicara el evangelio y no lo hiciera iba a ser el menor. En cambio el que lo predica y lo hace al mismo tiempo pues va a ser el mayor. O sea, porque es muy fácil, a veces es muy fácil como que en los grupos no dar el tema y decir, no, esto está mal o no critiques y todo eso. O sea, hablarlo es fácil, pero ya en la realidad, o sea, cuando te ve el hermano criticando, o sea, otro hermano, pues lo va a tumbar, va a decir, me dijo puras mentiras y él no lo puede hacer. Entonces casi siempre nos quedamos en lo bonito, ¿no? Como que esto me dice el evangelio, es muy bonito esta acción, sobre todo si yo lo recibo, pero el momento que alguien más lo reciba, esa es la parte difícil. Por ejemplo, el evangelio de este domingo pasado, que fue el de perdonar todo y siempre, 70 veces 7, pues es bonito cuando te perdonan a ti, ¿verdad? O sea, dices, te pido perdón, no, sí te disculpo, pero cuando es al revés, cuando tú tienes que perdonar, es ahí cuando te muestran la otra cara de la moneda, donde está lo difícil, o sea, porque te duele, lo ves, y te va a seguir doliendo, y tienes que perdonar tal como Jesús lo hizo. Entonces no hay que quedarnos nada más en la palabra, en lo bonito, hay que meternos a la acción, hay que hacer lo que Dios nos está diciendo en el mensaje y no quedarnos nada más en la palabra, sino en movimiento. Así es, y en este punto de la contemplación que nos invita a contemplar a Dios vivo que está en esta palabra,
¿Qué contemplo de el misterio de amor de Dios? Bueno, en este evangelio, pues contemplo a un Dios que me ama y que hace todo por demostrarme su amor. Eso estoy contemplando. Contemplo también que me ama a mí siendo pecador y que me busca y que aunque otros puedan cuestionar por qué a mí, bueno, él sigue amándome y que aunque yo falle, pues él me va a perdonar y que él no hace distinción como tú le decías. Contemplo a un Dios que me quiere, que me ama y que hace siempre todo por imposible. demostrarme su amor y que yo aún así estoy inconforme y que aún así estoy negada a recibir ese amor. Entonces ya contemplando a un Dios que hace todo por demostrarme su amor y que lo demuestra en varias acciones, él hacia mí, bueno, yo de esta manera, si ya sé que Dios me ama, si ya estoy contemplando el amor de Dios en su palabra y ya lo llevo conmigo, pues voy a hacer esto con los hermanos. Voy a amar a mis hermanos, como lo decías ahorita, a los más pequeños, a los que vayan más atrás y yo vaya adelante, ok, me regreso y voy con ellos también. A no crear división, a no hacer no a frenar, sino a caminar todos juntos, que es a donde queremos ir todos para alcanzar la santidad. Que sea una verdadera contemplación, así como cuando estaban las amigas de Jesús, Marta y María, que una se quedaba escuchando su palabra y estaba solamente ahí con él, y pues esta Marta estaba haciendo tareas y todo, y pues para Marta eso era importante, el hacer, el preparar, el atender a su visita, pero para María era estar con él, escucharlo y nada más. Entonces, que esto lo hagamos también nosotros. Si ya leí, ya medité, ya oré, pues ahora voy a contemplar a Dios. Voy a contemplar ese amor que me tiene, este mensaje que me está dando y lo voy a llevar a la acción. Que es difícil, sí lo es, pero pues tenemos que empezar, tomemos acciones pues pequeñas y poco a poco vayamos aumentándolas para que nos ayude y esta palabra que es palabra de Dios pues vaya transformando nuestra vida. Y como la palabra lo dice, ver con diferentes ojos a Dios mismo, a nosotros mismos, con ese como espíritu de querer cambiar y también a nuestros hermanos, verlos con ojos de amor, porque al final de cuentas pues es como el mensaje principal del Evangelio. Y pues ya con esto terminamos estos 4 puntos, pero no sin antes recordar que esta lección divina también se puede hacer personalmente o en grupo. Y que personal pues ya sabemos la riqueza que vamos a obtener de ella, pero si lo hacemos en grupo es una manera muy buena de hacerlo con nuestros amigos, con nuestros hermanos, en nuestra familia, porque habrá más riqueza de descubrir este mensaje de Dios, porque cada uno pues lo va a interpretar de manera diferente. Entonces ya ahí vamos a aprender de que, bueno, lo que dijo mi hermano, pues es cierto, lo voy a tomar y también lo voy a llevar a la práctica en mi vida. Entonces que lo hagamos en grupo también puede ser una buena manera en la que como familia, como amigos, estemos creciendo en el aprender la palabra de Dios. Sí, también hay que recordar que el Espíritu Santo les habla a todos y no nada más a uno. Que no es lo que te llega a ti el mensaje, va a ser el bueno, sino como dice Pamela, hay que enriquecerlo con los demás. También hay que saber escuchar a los demás, porque muchas veces nos encerramos nosotros en nuestra propia idea, pensamiento, y ya no escuchamos al hermano. Hay que recordar que el hermano lo que dice también puede estar inspirado por el Espíritu Santo y nos puede enriquecer. O sea, lo que le llegó a Valeria y lo dice, pues me llama la atención. Pues esa parte, o sea, yo no lo había visto desde los hermanos pequeños, o sea, los que van para atrás, que hay que considerarlos. Yo no lo entendía, pero ya como Valeria lo comentó, pues ya me quedó también claro ese punto. Por eso soy la hija pródiga, porque vengo no, es cierto. No, y además de que esta palabra también nos permite tener una comunión mucho más fuerte, lejos del individualismo, además de sentir esa pertenencia a la comunidad y de tener realmente una relación eclesial entre los grupos, entre los miembros de la iglesia, que al final de cuentas servimos y tenemos el objetivo de llegar a conocer realmente la palabra de Dios, sentirla en nuestros corazones y pues qué mejor orando en conjunto, ¿verdad? Sí, hay que recordar que todos formamos la gran familia, ¿no? O sea, todos formamos a Cristo, entonces entre todos podemos hacer la lección divina y compartirle a los demás el mensaje. Así es, y pues si hay algo que no comprendimos del Evangelio,
pues no lo vayamos a, si de plano ya lo leímos, no lo entiendo, pues busquemos al sacerdote para que nos ayude a comprender este mensaje y no lo vayamos a tomar así como que, bueno, pues yo creo que entendí esto y tal vez ni siquiera se acerca un poquito a la que nos decía este mensaje de la palabra de Dios. Busquemos ayuda a través de nuestros sacerdotes para que nos orienten y este mensaje pueda quedar claro para nosotros. Y que al seguir estos pasos, la lectura, la meditación, la oración y la contemplación y la acción, pues terminemos con una oración agradeciendo al Señor por esta manera de encontrarnos con Él y encomendarnos también a nuestra Madre María, que ella es un modelo de escuchar la palabra de Dios, de meditarla y de guardarla en su corazón y por supuesto hacer la vida. Pues de esta manera terminamos este tema para compartir con ustedes. Le agradecemos a nuestros hermanos que nos acompañaron en la transmisión. Tenemos un último saludo de el diácono Jesús Félix Mejía, que nos dice que en sus oraciones nos acompañan. Y también a El Hernández, que nos dice Dios los bendice y los ilumina. Saludos en cabina. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Pues muchas gracias, hermanos. Fue un placer estar aquí con ustedes. Los esperamos la siguiente semana. Y sigamos orando por todos nuestros hermanos que lo necesitan. Si de alguna manera podemos ayudar con algo de alimento, con agua o con aquellos instrumentos que necesitan para atender en los hospitales, hagámoslo. Y si no, pues que nuestra oración sea constante para que Dios Padre y nuestra Madre María estén fortaleciéndolos a todas las familias. Muchísimas gracias por sintonizarnos. Les recordamos la programación de esta próxima semana. Y pues para el día de mañana tenemos el jueves Mujer Fuerte y el viernes Fortaleciendo el Matrimonio. No se lo pierdan a las 7 de la tarde aquí en la transmisión en vivo y a través de Radio Crisol de la Alegría. Muchas gracias. Nos vemos. Hasta luego.